Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes este lunes 30 de octubre. Estamos en la serie Esperanza Viva. Hoy es el día 28 y se titula Noé y el bautismo. ¿Qué tiene que ver Noé, el del arca de Noé, con el bautismo que practicamos los cristianos por mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, el apóstol Pedro nos va a dar la relación entre el arca de Noé y el bautismo. Y bueno, yo creo que va a ser un devocional de mucho provecho. Les saludo el día de hoy aquí desde el comedor de mi casa. Hoy no estoy en la oficina, por eso a lo mejor ustedes escuchan un poquito diferente el audio, por eso ven diferente el ambiente aquí, pero la palabra de Dios es la misma y estoy seguro que vamos a tener un tiempo de devocional muy llenador de nuestros corazones y estoy seguro que Dios tendrá una palabra para nosotros. Vamos a orar y después vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 21 y 22. Gracias, Padre Santo, por este momento que nos permites tener de reflexión en tu palabra. Permite que llene nuestras vidas, Dios, con lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos por lo que eres con nosotros, que día a día nos hablas. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a 1 de Pedro 3, del 21 al 22. El día de ayer estuvimos estudiando los versículos anteriores y bueno, la verdad les confieso así muy honestamente, el devocional de ayer fue desafiante porque es un texto difícil y para mí resultó, les voy a ser muy honesto, difícil estudiar el pasaje y al mismo tiempo tratar de dar una enseñanza para nosotros porque el pasaje es complicado y la verdad es que para entender ese pasaje hay que decir mucho y ya después no queda tanto tiempo para la enseñanza, pero creo que si una enseñanza nos quedó el día de ayer tiene que ver con que Dios tiene poder, Cristo Jesús. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una victoria más allá de cualquier poder espiritual, físico, humano del mundo. Él está por encima de cualquier cosa. Él venció a la muerte. Si venció a la muerte, Él está por encima de todo eso. Y eso es de lo que nos habla, de lo que nos habló el apóstol Pedro en el pasaje que leímos ayer. Y el día de hoy continúa. Recuerdan que el día de ayer hizo esta referencia a las personas que vivían en tiempo de Noé. ¿Por qué hizo la referencia a la persona en tiempo de Noé? Bueno, porque ese era, digamos que el momento de mayor maldad en la historia de la humanidad, el tiempo de mayor pecado en la historia de la humanidad, al grado de que Dios decidió mandar un diluvio. Y sin embargo, Dios, a través de Cristo Jesús, antes de ser encarnado en el hombre, nacido en el niño, nacido en Belén y la historia de la Navidad. Antes de eso Jesús existió desde siempre y habló a los hombres y mujeres esclavizados por el pecado. También les dio oportunidad y este es nuestro Señor Jesús que ha hablado desde siempre y hasta siempre seguirá hablando a los seres humanos. Y en la cruz del Calvario venció, triunfó sobre toda la maldad, sobre la muerte y sobre cualquier otro poder que exista en el cielo, en la tierra y debajo de ella, dice la palabra de Dios. Pero como está hablando entonces Pedro de Noé, ahora aprovecha para hacer una relación entre la historia de Noé, el arca de Noé. Saben ustedes que en esta época de gran maldad, cientos, miles de años antes de Cristo Jesús, hubo una época en la que los seres humanos pecaron en demasía. El pecado sobreabundaba a tal grado que Dios mandó un diluvio para restaurar la tierra, para volver a dar otra oportunidad a los seres humanos. Y Dios escogió a Noé para construir un arca, una especie de barco, pero sin timón, un barco que Dios dirigía, no el ser humano, en el que se refugiaron 8 personas. Noé, sus 3 hijos y la esposa de cada uno, o sea, 8 personas. Fueron salvadas en esa arca, creación de Dios. Dios dio una oportunidad a los seres humanos. El arca es un símbolo de la gracia de Dios que salva. Ahora en medio del juicio y la destrucción del diluvio, Dios salvó a un remanente para continuar los planes que Dios tenía para el mundo. ¿Y eso qué tiene que ver con el bautismo? Vamos a leer 1 de Pedro 3, 21 al 22, dice así. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Que corresponde a qué? Está haciendo el apóstol Pedro una relación. Se parece el bautismo al arca de Noé. ¿En qué sentido? Dice el apóstol Pedro. Que esto corresponde al bautismo que ahora nos salva. ¿Cómo que el bautismo nos salva? Él mismo lo explica.
no porque quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El propio Pedro explica que cuando él dice que el bautismo ahora nos salva, no significa que el bautismo nos limpia, no es el bautismo, no son las aguas del bautismo las que hacen algo en nosotros, sino más bien que es una expresión de nuestra relación con Dios por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué tiene que ver el arca de Noé con el bautismo? Bueno, ya explicamos qué es el arca de Noé, ese barco sin timón que Dios mandó a Noé que creara para salvar a la humanidad, para salvar a ese remanente y dar otra oportunidad a la humanidad. Es una expresión de gracia, de salvación de parte de Dios en medio del juicio y el pecado y la destrucción. Dios preservó a un remanente, Dios preservó a una familia. Qué hermoso. ¿Y eso qué tiene que ver con el bautismo? Bueno, hace Pedro esta relación que tiene que ver con varias cosas. Número uno, lo más obvio, tiene que ver con el agua, ¿no? En el caso de el arca de Noé, bueno, en el agua una barca fue salvada por Dios, fue preservada por Dios. De la misma manera, el bautismo es un simbolismo que tiene que ver con la salvación. Ahora, es muy importante aclarar aquí, el ritual del bautismo, y es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro, es un símbolo que expresa algo que ya pasó. Cuando somos bautizados, somos sumergidos en las aguas. En ese momento de que somos sumergidos en las aguas, ese no es el momento de nuestra salvación. Ese no es el momento en el que Dios entra en nuestros corazones. Ese no es el momento en el que Dios nos limpia. Ya hemos sido limpiados porque creímos. Hemos sido limpiados el momento en que creemos. El momento en que Cristo Jesús entra en nuestro corazón, su Espíritu Santo desciende y entra en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. En ese momento somos salvos, en ese momento somos limpiados por Cristo Jesús y somos salvos. Ahora, eso no significa que el bautismo no sea importante y no pase nada. No, por supuesto que es algo importantísimo porque es una expresión, es una manifestación simbólica de aquello que pasó, de ese momento en el que creímos en Cristo Jesús, que fuimos salvos, ese momento en el que le entregamos nuestra vida y fuimos limpiados por su sangre maravillosa y fuimos llenos de su Espíritu Santo. El bautismo es una expresión de eso. Como se parece, por ejemplo, a los que se casan, ¿no? Cuando los que se casan, y bueno, se viste de blanco la novia, se viste de smoking el novio, y van delante del pastor, y se dan sus votos de amor, y se dan el beso, puede besar a la novia, hay toda una ceremonia. Esa boda es importantísima, eso es un momento extremadamente importante, ¿no? Algunos dicen que es el día más importante en su vida. Probablemente se casaron un día antes, 2 días antes o 4 horas antes, firmaron, bueno, eso en nuestros países latinoamericanos así pasa, ¿verdad? Firmas antes el registro civil, la boda legal, firmas un papel y ese es el momento en el que estás legalmente casado. Lo otro es una acción de gracias para recibir la bendición de Dios, para expresar delante de toda la comunidad que somos una carne, que somos un matrimonio. Un poco eso es el bautismo. Es un testimonio público. Le estoy diciendo a toda la iglesia, le estoy diciendo al mundo y estoy expresando, estoy marcando ese momento en mi vida que ya pasó. Ya ocurrió la salvación, ya ocurrió la llenura del Espíritu Santo, ya ocurrió el perdón de pecados, pero el bautismo representa eso. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, que este bautismo, que no quita las inmundicias de la carne. Esto es importante porque de pronto hay ideas de que esas aguas del bautismo, esas aguas bautismales le llamamos, hay quien tiene la idea de que cuando entramos en esas aguas, ahí se queda todo nuestro pecado. Ahí se limpia como si esas aguas tuvieran algún poder mágico. Y la verdad es que no es así. El apóstol Pedro mismo nos lo está diciendo. No quitando las inmundicias de la carne. No es que tenemos alguna inmundicia en la carne que cuando entramos a las aguas del bautismo se limpian, se quitan porque esas aguas tienen algo especial. Es agua. H2O con algunos minerales normales. Y no hay nada que se nos quite mágicamente. Eso es algo que solo Dios puede hacer, no ningún agua. Y en el bautismo no sales de las aguas del bautismo más santo necesariamente por las aguas. Sí sales más santo, creo yo, porque Dios está haciendo un proceso de santificación todos los días, pero igual sales más santo cada día de tu casa, porque cada día Dios te va transformando más. Lo que quiero decir es que esas aguas no necesariamente tienen algún poder mágico.
¿Y eso qué tiene que ver con el arca de Noé? Bueno, como el arca de Noé fue salvada por Dios, las 8 personas, en el agua, así el bautismo es la expresión de nuestra salvación, de que hemos sido salvos. Y esa es la primera enseñanza. La fe para salvación es expresada en el bautismo. Número 2, la limpieza importante es la del corazón. Dios sí nos limpia, pero limpia nuestro corazón. Dijo Jesús en alguna ocasión, lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, no es la comida. Lo que contamina al hombre es lo que sale de ella, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La limpieza importante, mi hermano, es la de tu mente, la de tu corazón, de lo que está dentro de ti. Claro que es importante lavarse las manos. Claro que es importante limpiarse el cuerpo, bañarse. Pero la salvación no se expresa en qué tan limpias tenemos las uñas. La salvación se expresa en qué tan limpio tenemos el corazón y la mente por nuestro Señor Jesucristo. Y eso no pasa por las aguas del bautismo, eso pasa por el poder de Dios y su Espíritu Santo. Y número 3, la salvación solo es efectiva por la resurrección de Cristo. Es interesante que este pasaje dice que el bautismo corresponde a esto, al arca de Noé, hay una relación ahí por el hecho de las aguas, pero es efectiva por la resurrección de Cristo. Si acaso somos salvos, no es porque nos bautizamos, es porque Cristo resucitó. Y esto es importante porque también aquí hay un simbolismo hermoso que tiene que ver también con el arca de Noé. El bautismo es sumergidos en agua. ¿Por qué sumergidos en agua? Por muchas razones. La primera es porque la palabra bautismo significa sumergir. Sería un poco absurdo decir que te vas a sumergir y no te sumergen, sino que solo te salpican la cabeza. El bautismo es sumergido en agua. Eso significa bautizar en su idioma original, griego. Pero también porque simboliza la sepultura y la resurrección. Por eso nos sumergen, porque representa que hemos sido sepultados y hemos nacido de nuevo. Cuando tú sepultas a alguien, no lo sepultas echándole tierrita en la cabeza, lo sepultas enterrándolo, echándole tierra sobre todo el cuerpo. Igual el bautismo es totalmente sepultado y resucitado como Cristo resucitó. Así también nosotros resucitaremos. Y dice la palabra de Dios, Él subió al cielo, está a la diestra de Dios, y Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Su resurrección es su gran victoria. Y aquellos que hemos sido sepultados y hemos resucitado con Él, hemos nacido de nuevo. Eso es el cristianismo, un nuevo nacimiento. Morimos al Eden de ayer, mueres al yo de ayer y naces de nuevo en Cristo Jesús. Así como Él resucitó y ahora reina con poder, también nosotros somos de su reino. Y eso es hermoso. Mis amados hermanos, creamos en aquel que nos resucitó, en aquel por quien nacimos de nuevo. Y el bautismo es una expresión de eso. Si alguien aquí no está bautizado, yo le invito a que lo haga en su iglesia lo más pronto posible. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por tu palabra que nos habla todos los días. Permítenos obedecerte y, Dios mío, vivir como seres nuevos que hemos sido renovados por tu poder. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.